Bueno, pues muchísimas gracias por invitarme. Les digo que estoy como muy emocionada de compartir con la comunidad de Women in Voice. Y bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Mi experiencia más fuerte es en research, en investigación cualitativa, y pues de eso es de lo que vamos a hablar. Y es que en UX Design sí hablamos mucho de investigación, pero me he dado cuenta que aún dentro del gremio, aún en los que ya estamos ejerciendo como diseñadores de experiencia de usuario, sucede que pensamos que el research es hacer personas, que son estos arquetipos que representan el segmento que queremos atender o la persona eh, a la que nos queremos dirigir. Los journey maps, que generalmente son representados como todo lo que tienen que hacer las personas para cumplir una tarea o para ocupar los pasos que tienen que seguir al ocupar nuestros productos. Y el mapa de flujos, que es como dentro de la aplicación o dentro de nuestra em, solución, pues qué pasos también tiene que hacer el usuario dentro del producto. Las pruebas con usuarios, que son pues estos testings que se hacen para ver, comprobar la usabilidad y si los elementos son los que nosotros queremos, si se está entendiendo bien, si los elementos que proponemos son los que el usuario necesita y están distribuidos como el usuario necesita, y pues encuestas y entrevistas para validar diferentes cosas. Cuando me he encontrado que cuando hablamos de UX Research en diseño de experiencia de usuario, pues generalmente nos lleva a esto. Sin embargo, detrás de todas estas herramientas está la investigación. O sea, esto no es propiamente la investigación. Esta es la manera en que nosotros podemos documentar toda esa otra investigación que ya hicimos previamente. Esa investigación es la que nos va a llevar y ayudar a construir personas, a construir journey maps, a generar mapas de flujos de acuerdo a los modelos mentales que hayamos descubierto en nuestros usuarios, y ya de ahí pues hacer prototipos que podamos testear con estos usuarios. Y las encuestas y las entrevistas pues también son parte de la investigación, pero no son la investigación. Entonces, un poco de eso también quiero desarrollar. En interfaces de voz de por sí ya tenemos algunos retos que a lo mejor no se tienen en otro tipo de interfaces que son visuales. Tenemos acentos diferentes en cualquier idioma, de acuerdo a las regiones. Entonces, un solo idioma no, es decir, o sea, al decir español, pues el idioma español no es que represente a todas las personas hispanohablantes. Sabemos que de acuerdo a los países, y aún entre los países de acuerdo a las regiones, y aún de acuerdo a las regiones depende de ciertas zonas de esa región, se va a hablar diferente, con palabras diferentes, y las cosas van a significar cosas distintas. Entonces, pues los usuarios en general, las usuarias, hablan y piensan diferente entre sí también. Entonces, la manera en que se comunican, o la manera en que van a preguntar algo o van a buscar una solución a su problema, no es la misma, ¿no? No es, cuando se trata de hablar, nuestro proceso cognitivo y del habla no necesariamente es el mismo en todas las personas. El entorno de voz es más volátil, es más difícil de predecir. No siempre van a hacer la misma pregunta a los usuarios del mismo modo, ni van a consultar la información en el mismo orden. Entonces también eso nos trae un reto adicional. Y pues que también que en la vida real nos podemos encontrar competiciones extrañas. Um, por ejemplo, estas habilidades que le ponen a Alexa, así de Alexa, cántame un rap navideño y cosas así. Yo luego digo, y bueno, ¿y quién lo va a pedir? Pero pues sí hay gente que lo pide. Y es que también algo muy rico, que no necesariamente es una dificultad, pero que sí enriquece y nos reta de manera interesante, es que la cultura define la manera en la que hablamos. Nosotros aprendemos a hablar dentro de un contexto donde aprendemos qué significan los sonidos que nosotros hacemos. Y
Entonces nosotros observamos el entorno, a los adultos, cómo se dirigen entre ellos, cómo llaman a los objetos que tenemos alrededor, cómo se deben de pedir las cosas, o sea, por ejemplo, desde el típico de las cosas se piden por favor, ¿no? O sea, ese tipo de códigos sociales, pues los aprendemos a partir del entorno cultural. Entonces, por eso, para mí es muy relevante hablarles de lo que es etnografía dentro del contexto de la investigación de usuarios. La etnografía es una rama de la antropología social específicamente, en la cual es un método inmersivo para conocer a las personas, sus contextos, sus códigos sociales, su conducta, sus relaciones. Vaya, o sea, si la etnografía nos proporciona herramientas para conocer una comunidad desde el fondo, desde el core de su cosmovisión. Entonces esto es muy interesante porque la manera en que hablamos y cómo nos dirigimos entre nosotros, pues tiene mucho que ver con el entorno social en donde crecimos, y no nada más el entorno social donde crecimos, sino también el entorno social donde nosotros queremos proponer una solución. ¿Mm? De pronto, por ejemplo, aquí quiero hacer como un paréntesis con respecto a lo que entendemos por cultura. Cultura realmente es cualquier cosa física o palpable o impalpable que, que generan los seres humanos. Entonces, la cultura no es que existan personas incultas como tal, ¿no? O sea, no es que la cultura sean las personas que van a la ópera, que leen muchos libros o que tienen una amplia cultura general. Mm, la cultura la hacemos todos, en realidad. Entonces, el no tener cultura en algún momento, lo que más bien podría significar es que estás fuera del contexto cultural que conoces. Entonces, cuando estás fuera del contexto cultural que conoces, entonces te es más difícil entender los códigos sociales y la manera en que debes comportarte, ¿no? Entonces, esto también es un reto para nosotros, por ejemplo, si queremos, al querer generar soluciones muy amplias, porque como veíamos, o sea, cada región, cada país, cada comunidad, cada grupo humano tiene sus propios códigos, y eso, desde luego, que tiene que ver también con el lenguaje y con la comunicación. Entonces, pues, ¿qué es lo que nos puede ofrecer la investigación etnográfica en el diseño de interfaces de voz? Pues nos ofrece un profundo conocimiento de las personas que van a usar nuestra solución o nuestro producto. Vamos a poder saber exactamente cuáles son sus dolores, sus necesidades y sus deseos. Lo que les decía también, ¿no? Cómo hablan, cómo se dirigen entre ellos, o sea, en el entorno offline o analógico, cómo se dirigen entre ellos. Lo que significan las palabras y con qué otros signos se comunican, porque como saben, pues nuestra comunicación no tiene que ver nada más con la voz, con el habla, sino también tiene que ver con la inflexión de voz, con los gestos, con el lenguaje corporal, y eso es algo que todavía no podemos representar de manera tan humana en una interfaz, ¿no? Entonces también tenemos que tener eso en cuenta. También esto nos ayuda, la investigación etnográfica, a entender el contexto. De qué manera las personas solucionan sus problemas cuando no tienen esta solución que les vamos a proponer. O sea, antes de que nosotros lleguemos con nuestra solución, por ejemplo, si queremos introducir una skill de Alexa, por ejemplo, de recetas de cocina, que es como uno de los usos más populares para las interfaces de voz, de qué manera las personas en el contexto donde queremos introducir esta propuesta, de qué manera ellos ya solucionan ese problema, o en qué punto, hasta qué punto es un problema, y cuando resuelven ese problema, con qué fricciones o con qué dolores se encuentran al resolverlo sin nuestra propuesta, ¿no? En qué condiciones lo hace. Por ejemplo, si tiene que usar un libro, si el libro
A lo mejor si está demasiado cerca de la estufa, pues hay riesgo de que se queme y se incendie, o, o si hay un entorno o sea, si es una cocina muy pequeña, muy grande, en dónde lo va a colocar, por ejemplo, ¿no? Y pues las diferentes fricciones, limitaciones y frustraciones. Por ejemplo, el libro se le caiga y se le moje, o se le queme, o a lo mejor cosas que ni siquiera tienen que ver con eso, sino con, por ejemplo, el tamaño de la cocina y diferentes cosas. Mm, la investigación etnográfica también nos ayuda a establecer relaciones entre los usuarios y nuestro producto. Porque en primera, algo muy, muy importante es que hacer investigación etnográfica nos va a ayudar a tener un planteamiento más efectivo del problema. Y de esa manera nosotros podemos generar una solución que realmente responda a las necesidades de los usuarios. Es decir, que realmente estemos resolviendo un problema significativo para esa persona y no el problema que nosotros pensamos que el usuario quiere o la solución que nosotros técnicamente somos capaces de resolver. O sea, conocer estas relaciones entre nuestro usuario y lo que va a ser nuestro producto nos ayuda a delinear una solución que realmente responda a lo que el usuario necesita. Y también nos va a ayudar al conocer todo este contexto y la manera en que el usuario se comunica online y offline y de manera análoga también, nos va a ayudar a establecer el tipo de asistencia que necesita y el tono, la voz y tono de nuestra voz, de la persona que le va a hablar a nuestro usuario. Y entonces, ¿con qué técnicas etnográficas nosotros podemos contar para poder hacer esta investigación? La técnica por excelencia de la etnografía es la observación, porque nosotros como investigadores, algo que decimos mucho en el gremio es que las personas no hacen lo que dicen. Entonces, esa es una gran desventaja de confiarnos únicamente en cuestionarios o en encuestas o en entrevistas. Porque las personas, si tú les preguntas, oiga, ¿y usted cuántas veces al día come verduras? Ah, no, pues yo sí soy muy sano, como 3 o 4 veces al día o 3 o 4 veces por semana. Cuando en realidad las personas, en realidad no consume, o esa persona en particular a lo mejor no consume tantas verduras, pero al sentirse juzgado, o sea, al sentir que nosotros vamos a tener una opinión acerca de su comportamiento, pues entonces modifica un poco la realidad. Entonces, si bien es muy útil contar con esas herramientas como los cuestionarios y las entrevistas, desde mi punto de vista particular, no hay nada como la observación. Para mí, personalmente, es una manera muy rica de hacer investigación y porque también tenemos diferentes tipos de observación. Por ejemplo, tenemos la observación contextual, en la cual nosotros somos como un observador por fuera y nada más nos dedicamos a ver cómo las personas se comportan. Es también mucha práctica porque tienes que saber qué observar y dónde observar y cómo observar, porque si no de repente también te vuelves un ente muy invasivo y entonces cuando las personas detectan que están siendo observadas, pues también cambian su comportamiento por esta sensación de juicio que pueden tener. Entonces también tenemos que tener mucho cuidado con eso y con la práctica poco a poco podemos ir siendo mucho más hábiles al momento de observar sin invadir y sin incidir en el comportamiento que queremos observar de las personas. Otra forma de observación es lo que se llama observación participante, que esa es como una también de las técnicas por excelencia de la antropología social. Dime, hijo. Bueno, aquí tengo un niño de 5 años, disculpen ustedes, el problema de hacer cosas en vivo y desde casa. Bueno, a ver, Viola. Hola. Ok. Que por cierto, él es el principal usuario de Alexa aquí en casa. Bueno,
Les decía, la observación participante. En la observación participante, lo que sucede es que tú sí intervienes de algún modo en el entorno y entonces conversas y haces las cosas. Por ejemplo, si lo que les decía, ¿no? Del recetario de cocina. Aquí tengo, por ejemplo, pues la tablet ahí junto a la cocina. Una observación contextual sería pues quedarte a distancia, digamos, tratando de que las personas no perciban mucho tu presencia o no les afecte en su comportamiento. Y la otra es directamente decirle a la señora que está cocinando, ¿sabe qué? Pues vamos a cocinar juntas y entonces nosotros al cocinar vemos cómo la persona va resolviendo los diferentes problemas con los que se encuentra y nosotros mismas vamos sintiendo todas esas fricciones con las que se puede encontrar, ¿no? Esas podrían ser las diferencias. Otras técnicas son los diarios o las notas de campo, que nosotros vamos anotando como todo lo que observamos. Esas son notas de campo y los diarios a veces los podemos hacer nosotros cuando hacemos, por ejemplo, bueno, en antropología social se utilizan los diarios porque tomemos en cuenta que cuando se realizan estudios antropológicos como tal, muchas veces se tardan meses. Entonces, los antropólogos pues tienen diarios donde van anotando todo lo que observan en el día a día de las personas y lo que les va llamando la atención. En nuestro caso, desde UX Design, lo que hacemos es que a veces simplemente les decimos a las personas, nosotros les pedimos a las propias personas que nos hagan ese diario de se levantaron y qué hicieron. O sea, de hecho, nosotros podemos establecer los lineamientos de cómo queremos ese diario, ¿no? Por ejemplo, podemos decirles que nos hagan un diario acerca de todos los objetos o todos los dispositivos digitales con los que interactuaron. Entonces, pues en la mañana, por ejemplo, decirle, pues me vas a escribir, por favor, que te levantaste y cuál fue el primer dispositivo que usaste. No, pues el celular, y luego a continuación, ¿qué aprendiste? No, pues la televisión inteligente, y luego le pedí a Alexa que me dijera el tiempo, y así, ¿no? Entonces nosotros podemos establecer qué del día a día es lo que nos interesa y que nos puedan los mismos usuarios facilitar esta información. También otra técnica pues es generar mapas, organigramas, esquemas, volviendo al ejemplo del recetario, pues nosotros podríamos entrar en una cocina y mirar en dónde podría estar ubicado nuestro producto. Si hay, por ejemplo, suficientes enchufes, si en algún momento nuestra persona podría tener dificultades para conectar el dispositivo, si es que tiene que conectar al mismo tiempo, por ejemplo, la licuadora o algún otro electrodoméstico, por ejemplo, ¿no? Entonces podemos generar un mapa de esa cocina o, 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 por ejemplo, un organigrama en cuanto a los tomadores de decisiones, ¿no? ¿Quiénes son los tomadores de decisiones? ¿Quién es la persona que va a decidir y apoyar que compren nuestro producto? Y por otro lado, ¿quién o quiénes lo van a usar? Por ejemplo. Esquemas, pues diferentes por ejemplo, modelos mentales también, pues diferentes mapeos que podemos hacer que nos ayuden a ordenar estas ideas y no nada más a conocer al usuario, sino a encontrar sutilezas, ¿no? Problemas, fricciones, cosas que a lo mejor no estábamos considerando al principio en el diseño del producto, pero que pueden ser de mucha utilidad para el usuario. Y por supuesto no podemos dejar toda la memoria, entonces es muy útil tener audio, foto, video de cómo las personas interactúan, cómo se mueven en la cocina, cómo, por ejemplo, es diferente una señora que cocina a un chef. Entonces, por ejemplo, si quisiéramos hacer un skill que conectara al chef con las personas del servicio de meseros y todo esto y les fueran transmitiendo las órdenes o algo que les ayudara con ese orden, pues también sería distinto. Algo que también nos ayuda mucho, porque por ejemplo aquí estamos hablando de que nuestras interfaces de voz están en un entorno muy íntimo.
prácticamente están en las casas de las personas. Entonces, no es tan fácil que las personas nos dejen entrar, y menos en estos tiempos. Entonces, para eso es muy valioso tener informantes, alguien que nos ayude a entrar en una comunidad. Entonces, o sea, eso es de pronto también complicado, porque no en todas las situaciones, hablando de productos digitales, se puede hacer, pero si no es un informante, o sea que el informante básicamente es alguien que ya pertenece a la comunidad o al grupo humano o al lugar donde nosotros queremos entrar a hacer la investigación. Y, y es lo que, nuestra primera vinculación de confianza, porque nosotros, si nosotros llegamos en frío, la gente va a desconfiar y va a decir, ay, no, por supuesto que yo no te voy a dejar entrar a mi casa, ¿no? No sé, que les toquemos la puerta y nada más así nos dejen pasar. Así, oiga, ¿usted tiene una Alexa? ¿Me deja ver cómo la usa? Pues no. Entonces, pues tener un informante, por ejemplo, si nosotros fuéramos a una unidad habitacional y habláramos con el jefe de vecinos y le dijéramos, oye, fíjate que yo quiero hacer una investigación sobre dispositivos de voz. Me gustaría saber cuántas personas que viven aquí tienen este tipo de dispositivos y quiénes de ellas estarían dispuestas a permitirme unos minutos pues para hacer mi investigación, ¿no? Ahí ya a lo mejor sería diferente, porque entonces ya estaríamos hablando con alguien de autoridad que además pertenece a la comunidad y que entonces ya sería como un poquito más fácil. A lo mejor no todos van a aceptar, pero a lo mejor uno o dos, pues estarían de acuerdo con que pudiéramos hacer nuestro estudio dentro de sus casas, por poner un ejemplo. Y también, por supuesto, tenemos las entrevistas a profundidad. En mi experiencia, las entrevistas funcionan cuando nosotros ya tenemos un marco más amplio, cuando ya queremos eh, profundizar acerca de cosas en particular que previamente ya observamos. Por ejemplo, si nosotros observamos que en este mismo ejemplo de la cocina y del recetario, que la persona a lo mejor no estaba escuchando bien las instrucciones, o sea, que tenía que decirle a Alexa que repitiera constantemente o cosas así, nosotros podemos dar por hecho a lo mejor que la persona tenía un problema de audición, pero nosotros tenemos que preguntar si efectivamente la persona tenía un problema de audición, porque entonces a lo mejor no es la persona, a lo mejor es el volumen del dispositivo, o a lo mejor es que no sabía dónde subir el volumen del dispositivo, o, o a lo mejor que había demasiado ruido ambiental y entonces necesitamos buscar otra manera o más bien, no buscar otra manera, porque finalmente esas cosas salen un poco de nuestro control, ¿no? De dónde las personas van a colocar el dispositivo, pero sí tener en cuenta entonces que ese tipo de fricciones y entornos existen. Y entonces también poder considerarlo dentro de nuestro diseño o dentro de nuestra propuesta de solución. Y es que entonces lo que sí les digo es que la confianza es la base de la investigación cualitativa. Y para lograr obtener la confianza de las personas, pues de entrada nosotros también tenemos que ser muy transparentes y muy honestas con nuestras intenciones y los objetivos. Si nosotros queremos hacer una investigación, pues vale la pena decirles cuál es el objetivo y qué es lo que esperamos obtener con la participación de estas personas. Esto es muy importante porque sobre todo en el entorno actual, las personas cada vez van pues confiando menos. Entonces también el problema de no poder generar confianza y lo que le llaman en psicología rapport, pues es que la información que vamos a tener no va a ser de tanta calidad que si la persona confía en nosotros. Si la persona confía en nosotros, nos va a poder revelar muchas cosas de la cotidianidad que van a tener que ver directamente con nuestro producto sin que nosotros incluso le tengamos que preguntar. Y ese tipo de información, la que los usuarios nos dan de manera tan, ¿cómo llamarla? Espontánea, a veces es justamente lo más valioso. Cuando a mí los usuarios me empiezan a hablar de esa manera, digo, ya está. Y entonces yo ya sé que ya puedo ir jalando de ese hilito y desenredando toda la madeja para obtener la información que yo necesito, pero generalmente obtengo más información y enriquezco
mi marco de pensamiento para poder regresar con el equipo de desarrollo, con el equipo de diseño y decirles, miren, nosotros pensábamos esto, pero lo que yo descubrí es que realmente el usuario lo que siente y piensa es esto. Entonces se arman discusiones muy ricas y de ahí pues volvemos a revalidar cosas que vayamos haciendo o replanteamos diferentes cosas. Y entonces sí es cuando ya tenemos un research. Entonces sí es cuando nosotros ya pensamos que, bueno, no solo pensamos, nosotros cuando ya realmente sentimos, sabemos que conocemos a los usuarios, sabemos qué es lo que necesitan, sabemos cuál es su problema y cómo lo podemos resolver. O sea, ya empezamos a intuir cómo podemos ayudar a las personas para lograr sus objetivos o sus metas. Y entonces también ya empezamos a ver cuál puede ser el verdadero valor de nuestras propuestas y nuestras soluciones y nuestros productos dentro de la vida y contextos de estas personas. Entonces sí, ya empezamos a hacer entrevistas para revalidar todo esto que ya, todos los statements, todos los insights que ya tenemos, si hace falta, hacemos entrevistas para revalidar, para refinar, generamos personas, arquetipos, ya tenemos nuestro arquetipo del chef que tiene una gran producción y que son un gran equipo de personas y que entonces es diferente esa interacción que la de la señora que solamente quiere la receta de cocina e irla viendo o más bien irla escuchando y ir resolviendo sus diferentes tareas dentro de su receta de cocina. O incluso también podemos tener nuestras personas secundarias, ¿no? La persona que la señorita que le ayuda a la señora de la casa o los diferentes ayudantes del chef. Entonces también tenemos allí personas secundarias que son interacciones que sabemos que también nuestro dispositivo va a ser susceptible de tener. Y entonces también ya podemos generar un journey, porque ya sabemos todo lo que las personas hacen dentro y fuera o lo que van a hacer dentro y fuera, o lo que esperamos que hagan dentro y fuera de nuestro producto, porque ya sabemos más o menos cómo están resolviendo en este momento el problema que nosotros les queremos resolver. Y dentro de ese mapeo sabemos dónde están las mayores fricciones, los mayores dolores y dónde están las mayores satisfacciones. Entonces nosotros podemos aliviar esos dolores, buscar resolver esos problemas y también generar mayores satisfacciones, porque entonces ya sabemos de fondo qué es lo que necesitan. Por ejemplo, en este caso de la cocina, pues las personas, nosotros de primera instancia podemos decir que las personas cocinamos porque tenemos hambre y porque necesitamos llenar una necesidad fisiológica para comer. Pero en realidad, si entrevistamos a las personas, podemos darnos cuenta que hay un componente emocional muy interesante y que varía también dependiendo de las personas y de las culturas. Los alimentos significan cosas diferentes en cada hogar y en cada cultura también. Entonces, es diferente una persona que cocina para sí solo que la persona que cocina para alguien que ama. Es diferente a alguien que cocina porque le pagan y que es su obligación a alguien que cocina incluso todos los días, que no le pagan, pero que de todos modos por obligación lo tiene que hacer. Entonces, por ejemplo, son diferentes situaciones que aunque todas tienen que ver con cocinar y con alimentar y nutrir a otras personas, el significado y el sentimiento es distinto. Entonces también a partir de allí ya podemos hacer mapas del modelo mental de nuestros usuarios y entonces generar flujos acorde a eso. Y también de acuerdo a las palabras con las que los usuarios identifican diferentes acciones y diferentes cosas, que eso es muy importante. Y ya al final, pues también ya podemos hacer un prototipo con base en toda esta información y hacer las pruebas. Y entonces ver eh, qué tanto realmente estamos solucionando el problema a la persona, qué tanto estamos llenando esas necesidades. Por ejemplo, puede suceder que a lo mejor nuestro prototipo no tomamos en cuenta que iba a haber mucha grasa o que se iba a exponer a mucha humedad y que entonces nuestro dispositivo no va a tener a lo mejor el mismo tiempo de vida que si estuviera en otras condiciones, que a lo mejor podrían ser unas condiciones de uso rudo para ciertas cosas, o ya hablando como de más de la conversación, pues
que a lo mejor no se está entendiendo lo que estamos diciendo, la acción que pensamos que el usuario iba a hacer con nuestro dispositivo basada en lo que nosotros observamos de manera analógica, por ejemplo, que nos hacía lógica que poder trasladar ese modelo analógico al digital de voz, de pronto resulta que al usuario no le hace sentido y entonces se va por otro lado y entonces es como de, uy, y entonces ahí tenemos áreas de oportunidad, ¿no? Entonces también las pruebas es algo muy importante dentro del research. Y los prototipos, o sea, con los prototipos no nada más pues a veces prototipamos nada más con la conversación, pero creo que vale la pena también prototipar con el dispositivo. Incluso no necesariamente tiene que ser algo muy costoso, o sea, podemos usar un modelito de cartón y ver cómo funciona. Por ejemplo, en el caso de la cocina, pues colocarlo en donde, pedirle al usuario o a la usuaria que lo coloque donde le hace sentido ponerlo y al final ver si es un cartoncito, por ejemplo, vamos a poder ver a lo mejor cuántas gotas de agua le han caído, o si se llenó de grasa, o cómo la persona lo tuvo que manipular. A lo mejor tenía las manos sucias con comida y lo tuvo que manipular, si es que lo tuvo que manipular de algún modo, a lo mejor para desconectarlo temporalmente, para conectar la licuadora o qué sé yo. Entonces, por eso también es importante testear no nada más la conversación, sino también el dispositivo, con el dispositivo. También los prototipos nos sirven para detectar cómo las personas se recuperan de los errores. O sea, si en algún momento el dispositivo la interfaz no le está respondiendo como la persona desearía, entonces, ¿cómo replantea su pregunta? ¿O qué camino toma para poder completar su tarea o la acción que quería realizar? Y todo lo que tiene que ver que no sea con el diálogo. Todo lo que tenga que ver con dónde coloco el dispositivo, cuánto tiempo dura la batería, si es que tiene batería, si escucho hasta dónde estoy, o sea, si me voy a estar moviendo en habitaciones y nada más tengo un dispositivo, si me vale la pena o no, etcétera, ¿no? Um, y ya con respecto a las pruebas que tienen que ver con directamente el diálogo, pues las recomendaciones son pues probar el guión con diferentes usuarios, ¿no? Con diferentes tipos de usuarios. Algo muy bonito que tienen las interfaces de voz, los dispositivos, sobre todo los asistentes de voz como Alexa, como Cortana, bueno, que Cortana creo que ya fue, pero todos Siri y todos estos tipos de dispositivos, Google y todos ellos, es que tenemos la facilidad de llegar a todo aquel usuario que sepa hablar en el idioma que le está hablando la interfaz, pues se va a poder relativamente comunicar con ella. Entonces, pues pueden ser gente mayor, adultos mayores, niños, personas débiles visuales, muchos tipos de personas y también van a querer realizar diferentes tareas. Entonces también, una vez que tengamos determinado dentro de nuestro producto, dentro de nuestro skill o el producto de voz que queremos hacer, identificar a los diferentes usuarios, dentro de esos diferentes usuarios que identificamos, poder tener la mayor variedad de usuarios con quienes poder hacer pruebas. También parece una obviedad, pero les invito mucho a hacer las pruebas con voz, no dejarlas nada más en el prototipo escrito en un botcito o en un diálogo, ya sea en papel o digital, no en papel por hacer una analogía, em, porque necesitamos, o sea, no es lo mismo leerlo que hacerlo, y las personas no hablan del mismo modo en que escriben, entonces es importante probar con voz, y esto tampoco tiene que representar grandes gastos, o sea, por ejemplo, hay una prueba que seguramente conocen que se usa mucho en interfaces de voz, que es el Mago de Oz, que es que está una persona eh, que es el usuario tratando de realizar la tarea que estamos proponiendo para que haga en la interfaz de voz,
y en otra habitación o de manera grabada o de manera que el usuario no ve, está otra persona real respondiendo a esta interacción del usuario, ¿no? Siguiendo el guión que ya establecimos. Entonces ahí podemos ir detectando las diferentes fricciones que el usuario va encontrando y cómo va interpretando esto que le estamos proponiendo. ¿Qué pasó, hijo? ¿Quieres saludar otra vez? Estoy hablando de Alexa. Es que hoy Alexa hizo una tontería porque tuvo problemas para entenderme. Alexa tuvo problemas para entenderte, ¿verdad? Sí. Bueno. Y también necesitamos probar diferentes maneras de decir lo mismo, ¿no? Para poder llegar a los diferentes objetivos del usuario, pues poder plantear diferentes maneras de pedir la misma cosa o de realizar la misma tarea. Wow. Mi amor, oye, sin ruido porque estoy dando una charla, mira, ¿ves? ¿Ves la diapositiva? Es que hay muchas personas atendiendo ya. Entonces necesito que estés calladito y tranquilo, ¿de acuerdo? No, solo conté cinco personas. Bueno, y entonces al final de la investigación, de esta investigación que, insisto, es cualitativa, ¿qué obtenemos? Pues obtenemos problemas relevantes. Encontramos realmente problemas que vale la pena solucionar. Porque a veces nosotros pensamos que porque tenemos una muy buena habilidad técnica, entonces podemos imponerle al usuario que resuelva sus problemas con este alcance técnico que nosotros ya tenemos. Y no, o sea, más bien nosotros tenemos que adaptarnos a las necesidades y problemáticas del usuario. A veces ni siquiera, gran parte de los problemas ni siquiera son técnicos, son cuestiones que tienen que ver con el comportamiento, con, pues sí, o sea, muchos de los problemas que nos encontramos con los diferentes dispositivos digitales tienen que ver con el comportamiento y con la manera en que el usuario está interpretando la interfaz, y no tanto porque el alcance técnico sea muy bueno, o sea algo extraordinariamente novedoso. Necesitamos soluciones eficientes. A veces estas soluciones eficientes son más sencillas de lo que pensamos. A veces, en vez de hacer un diálogo muy extenso, basta con poner una o dos preguntas más sencillas para entender lo que el usuario quiere. O incluso buscar la manera de hacer que en una sola pregunta el usuario nos proporcione la mayor cantidad de información para que el dispositivo pueda accionar en consecuencia. Con la investigación etnográfica también lo que podemos detectar son casos de uso concretos. Por ejemplo, que los usuarios necesitan abrir las ventanas a determinada hora del día, ¿no? O que, por ejemplo, los niños, como mi hijo de 5 años, pues le hace preguntas muy específicas a Alexa, o por ejemplo hoy que Alexa no le supo contestar algo. Detectamos fricciones, anticipamos dolores, pero ¿saben qué también nos ayuda mucho la investigación cualitativa en cuanto a las interfaces de voz? Que hay algo muy interesante. Las interfaces de voz nos hemos esforzado mucho en que suenen humanas. Sin embargo, y esto es algo que yo he estado explorando con mi hijo también. Sin embargo, nuestra interfaz no es humana. Entonces, no entiende como tal. O sea, y eso es algo que, por ejemplo, a los niños, de pronto yo lo he visto con mi hijo, lo saca de onda, porque le explica las cosas, porque yo incluso yo le he dicho, es que Alexa está aprendiendo. Entonces va a haber cosas que no sabe. Y entonces él trata de enseñarle, pero le enseña de modo que le enseña un humano a otro humano. Entonces él espera que Alexa aprenda como un humano y Alexa no es humana. Sin embargo, tiene voz humana. Entonces ahí nos genera como un conflicto, ¿no? De pronto, tanto a los niños, pero incluso a nosotros a nivel inconsciente, yo estoy segura que también hay algo ahí. Y entonces lo que yo he hecho con mi hijo es que
aún con Alexa, aún cuando sabe que Alexa es un robot, le pedimos las cosas por favor, le damos las gracias, le decimos buenos días, buenas noches, nos la saludamos y nos despedimos. Porque a final de cuentas, Alexa es la representación de la voz de un ser humano, y no de un ser humano X, sino además de una mujer, en el caso de Alexa. Y que también es muy debatible todo esto que tiene que ver con el género de las interfaces de voz. Pero bueno, en el caso de Alexa, pues es una mujer. Entonces, imagínense si nosotros propiciamos que las personas violenten a algo que suena a una mujer. Es grave. Entonces, por eso es tan importante tomar en cuenta todos estos factores culturales que a través de la etnografía podemos aprender. Y también una pregunta que me hacen mucho, sobre todo las personas que estudian, que empiezan a estudiar Research o UX Design, es, ¿y cuándo sé que es suficiente investigación? ¿O cuándo sé que ya tengo suficiente información? ¿O cuándo es momento de parar la investigación? Esa es la pregunta del millón. Cuando hacemos investigación, nosotros podemos investigar toda la vida. O sea, simplemente en la investigación antropológica académica, pues como les decía, hay investigaciones que llevan meses o años, o sea, pero años de 10 años para investigar cómo una comunidad se desarrolla en ese lapso de tiempo. Nosotros en tecnología no tenemos ese tiempo. Entonces, lo que tenemos que hacer es regresar constantemente al usuario. Ahorita, por ejemplo, yo hablé mucho enfocada como una investigación previa y a la revalidación de ciertas cosas, pero en realidad siempre es buen momento para hacer investigación. O sea, al principio, cuando estamos creando nuestra idea para encontrar una solución que realmente responda a las necesidades reales de un usuario real, y al final de la investigación también, al final del desarrollo del producto, pues también tenemos que regresar a ver ya el producto final, cómo les está funcionando a los usuarios y constantemente estar en comunicación, porque pues las personas, los individuos y las comunidades y las sociedades evolucionan, y nuestra solución que hoy está siendo muy efectiva para resolver un problema, quizá dentro de ya ni siquiera años, dentro de 3 meses probablemente ya no esté respondiendo a esas necesidades, o ya haya salido algo mejor, o el usuario ya encontró un hack para resolver su problema sin tener que recurrir a nuestra solución. Entonces, realmente siempre es un buen momento para hacer investigación de usuarios.